It's good to be able to be together this morning, even though it's virtual. Es hermoso estar juntos en esta mañana a pesar de que es virtual. So much has changed since we have been able to worship together in our churches. Han cambiado tanto las cosas desde que tuvimos la oportunidad de adorar juntos en nuestras iglesias. For many, it's been all the way back to March the 14th since the last time individuals we were able to worship together in church. Para algunos es desde marzo 14 que estuvimos juntos adorando en las iglesias. COVID-19 has changed a lot of our lives. El COVID-19 ha cambiado mucho nuestras vidas. We all have been impacted. Todos hemos sido impactados. We have been quarantined. Hemos estado en cuarentena. In fact, as one 4-year-old boy asked his dad, Es más, un niñito le preguntó a su papá, when you were a boy, were Cuando- you quarantined for COVID 1 through 18? cuando tú eras niño, ¿te pusieron en cuarentena del 1 al 18? So we are having to learn what it means to shop with masks, Así es de que hemos estado aprendiendo a comprar con mascarillas, to understand what social distancing is, entender qué es el distanciamiento social and trying to find sanitizers and toilet paper. y tratando de encontrar sanitantes y papel higiénico. We are learning what this new normal is all about. Estamos aprendiendo cuál es este nuevo normal. We have gone from next day shipping Hemos pasado de envío del próximo día to next week or next month hasta la próxima semana o el próximo mes. to back ordered and in some cases even out of business. O en espera o negocio cerrado. We are learning what it is to be essential or non-essential workers. Hemos aprendido a ser trabajadores esenciales o no esenciales. We are experiencing a lot of restlessness as we have experienced a 3% to 30% unemployment. Hemos experimentado una cierta certidumbre al pensar de que pasamos de desempleo al 3% al 30%. In spite of all that is going on, A pesar de que todo lo que está sucediendo, we want to thank those who are on the front lines, queremos agradecer a aquellos que están en las filas delanteras, those who continue to serve us during this time of trauma. aquellos que continúan sirviendo en este tiempo de trauma, Our nurses and our doctors and the technicians, nuestras enfermeras, nuestros doctores y nuestros técnicos, the janitors and those who are food preparers, aquellos que hacen el aseo, aquellos que preparan los alimentos, those who are driving trucks, aquellos que manejan camiones, those who are delivering packages and those who are even driving and picking up our garbage. aquellos que están entregando paquetes y aquellos que recogen la basura. We thank you so much for your continued service. Les agradecemos de todo corazón por su servicio. And we want to thank you as you reach out to one another within the context of your congregations. Y les queremos agradecer en el contexto que ustedes están alcanzando a aquellos que están en sus Touching one congregaciones, another through your prayers, aquellos que están tocando a otros con sus oraciones, through your encouragement, and through your caring. aquellos que están tocando a otros con su ánimo y con su solicitud. The devil took COVID-19 and meant evil with that. El enemigo tomó el COVID-19 y trató de hacer un mal con eso. But I believe God will turn this into a blessing. Pero yo pienso de que Dios va a convertir esto en una bendición. God is great at taking messes and chaos. Dios es maravilloso en tomar algo que está en caos y hacerlo algo hermoso. And turning those situations into gardens. Y cambiando esas situaciones en jardines. For the good news is God is not on quarantine. Las buenas noticias es de que Dios no está en cuarentena. I'd like for you to take your story because we want to look, or take your Bible because we're going to be looking at a passage that talks about being touched by God. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver una historia que habla del poder del toque. Let's turn to Matthew chapter 8. Vamos a ver Mateo capítulo 8. And here we find a chapter that talks about the power of his touch. Y aquí encontramos un capítulo que habla del poder de su toque. In Matthew 5 to 7, we have the Sermon on the Mount. Mateo 5 al 7 encontramos el Sermón del Monte. And there Jesus describes what he wills to do in his disciples and his followers. Y aquí Jesús nos relata cómo la vida de los discípulos se vive. And in chapter 8, there are 3 stories that start the chapter. Y en Mateo capítulo 8 hay 3 historias que comienzan el capítulo. 3 miracle stories.
tres historias de milagros. They are stories about the most marginalized and excluded ones of Israel. Son historias de aquellos que han sido marginados y que han sido excluidos en la historia de Israel. A leper, a Gentile, and a woman. Un leproso, un gentil y una mujer. See, according to Matthew, he teaches that Jesus will be concerned about any individual that is marginalized. De acuerdo a Mateo, Jesús dice que se interesará en cualquier individuo que es marginado. And that those who follow Jesus will be just as concerned for the marginalized. Y aquellos que sigan a Jesús van a ser tan solícitos con aquellos que han sido marginados. So in Matthew 8, Jesus breaks down purity, ethnic, and gender barriers. Así es de que en Mateo capítulo 8 Jesús derriba las barreras de la pureza étnicas y de género. So let's read together Matthew chapter 8, verses 1 to 4. Así es de que vamos a leer juntos Mateo capítulo 8 versículos 1 al 4. Y una grande multitud seguía a Jesús mientras descendía de la montaña, y de repente un hombre con lepra se acercó y se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. According to rabbinic literature, De acuerdo a la literatura rabínica, the rabbis spent more time in defining clean and unclean and defilement el rabino pasaba mucho tiempo definiendo qué era limpio, qué era impuro y que cualquier otra cosa, more than any other topic. que cualquier otro tópico. But the one that created the most defilement was leprosy. Pero aquella enfermedad que causaba la impureza era la lepra. Some lepers and some leprosy took as many as 30 years before it took their life. Algunos leprosos vivían hasta 30 años y finalmente morían. Through the loss of feeling of their limbs, Ellos perdían todo sentimiento en sus extremidades. through mental and physical decay, Sufrían decaimiento mental y físico. and ultimately leprosy always brought death. Y finalmente siempre traía la muerte. It is a horrible progressive disease Era una enfermedad horrible y progresiva, in which a man dies by inches. cuando un hombre moría lentamente. When you were a leper, Cuando usted era un leproso, you were a recipient of the full heartlessness of the rabbis. usted era el recipiente del trato cruel de los rabinos, For it was believed porque se creía that not only were you diseased beyond cure, que su enfermedad no tenía cura, but that you were also a sinner beyond forgiveness. sino también era un pecador sin perdón. No one in Israeli history had ever been cured of leprosy. Ninguna persona en la historia de Israel había sido curado de la lepra. The only noted person who had been cured of leprosy La única persona que fue curada de la lepra was a Syrian general. era un general sirio. By rabbinic law, you must wear the social tag that was placed on you. De acuerdo a la ley rabinical, tenía que anunciar la etiqueta social que había sido puesta sobre usted. Your identity was unclean, unclean. Su identidad tenía que ser impuro. According to rabbinic law, De acuerdo a la ley rabínica, you had to keep a minimum of 6 feet of social distancing. tenía que mantener una distancia social de 6 pies. And in case there was a strong east wind, you must keep at least 150 feet. Y si soplaba un viento oriental, entonces era de 150 pies. You also had to wear a mask También tenía que usar una mascarilla from your upper lip all the way down below your chin. del labio superior hasta abajo en la barbilla. A mask Una máscara and 6 feet of social distancing. y 6 pies de distanciamiento social. Does that sound familiar? ¿Se escucha algo parecido? You also had to wear the clothing of a mourner, Tenía que ponerse el ropaje de un enlutado and your hair was disheveled. y estaba todo despeinado. Also, you had to leave your community. Y también tenía que salir de su comunidad. You could not enter a walled city or the temple. No podía entrar dentro de la ciudad o el templo. Anything that the leper touched or touched the leper Cualquier cosa que el leproso tocaba o que tocaba al leproso was immediately defined as unclean. era
inmediatamente declarado como impuro. And so it was that the rabbinic literature also taught Así es de que también la literatura rabínica enseñaba lo siguiente, that they could throw rocks at a leper if they got too close. que las personas podían tirar piedras a ese leproso que se acercaba. Or sometimes they would run away screaming at the top of their lungs. A veces salían gritando despavoridamente de ese lugar. And rabbis would not even buy eggs on a street that a leper had visited. Y los rabinos no compraban huevos si había pasado un leproso por esa calle. According to E.W.G. Masterman, De acuerdo a E.W.G. Masterman, he writes, él escribe, no other disease reduced a human being ninguna otra enfermedad redujo a un ser humano for so many years to so hideous a wreck. durante tantos años a un desastre tan horrible. This nameless leper, Este leproso sin nombre, this piece of human trash, este pedazo de basura humana, had heard that of a new rabbi, había escuchado de un nuevo rabino, a rabbi named Jesus. un rabino llamado Jesús. He had heard that this rabbi didn't turn anybody away. Había escuchado de que ese rabino no había alejado a las personas. And whatever disease they had, he would heal them. Y cualquier enfermedad que ellos tenían, él la podía sanar. Could it be? ¿Será posible? He tracked the rabbi down, Así es de que buscó a este rabino. and he may have heard a portion of the Sermon on the Mount. Y quizás escuchó una porción del Sermón del Monte. But did he shout out his identity? Pero él gritó su identidad. We don't know. No sabemos. What we do know, Lo que sí sabemos, that in spite of the crowds, que a pesar de la multitud, as Jesus was coming down the mountain, mientras Jesús bajaba de la montaña, in spite of all the public disdain and the social tag of Mr. Leper, a pesar del desdén público y la etiqueta social del señor leproso, he decided that the risk to get to Jesus was worth it. él decidió tomarse el riesgo de acercarse a Jesús y valía la pena. What we do know also in the story, Lo que sí sabemos en esta historia that there was a suddenly moment. es de que ocurrió un momento de repente. This was the moment that he took action. Este es el momento que él tomó acción. This was the moment he had decided, I'm going to see Jesus. Este es el momento que decidió, yo voy a ver a Jesús. And so the Bible says in verses 1 and 2 of chapter 8, Así es de que dice la Biblia en versículos 1 y 2. Y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían, y he aquí se le acercó un leproso y se postró ante él. there you have it. Ahí está, A nameless leper with no cure. un leproso sin cura, A nameless leper who could not be forgiven. un leproso sin nombre para el cual no había perdón. And there you have a crowd that is horrified. Ahí está la multitud que estaba horrorizado. And they had already forgotten now the sermon that they had just heard. Y ahora ellos se habían olvidado del sermón que habían escuchado. There is an outcast, broken, socially tagged, marginalized piece of human flesh. Allí está un marginado, destrozado, un etiquetado social, un pedazo de carne humana marginado, postrándose delante de Jesús. And there he is kneeling before Jesus. Y ahí está postrándose delante de Jesús. The leper wondered, would Jesus treat him the same way as other rabbis had? Él pensó, ¿sería que este rabino trataría a este señor leproso como cualquier otro rabino? Would this rabbi throw rocks at him? ¿Este rabino le iba a tirar piedras? Would this rabbi run? ¿Este rabino correría? Before the rabbi could respond, Antes de que el rabino respondiera, the crowd drew back and Mr. Leper spoke. la multitud se apartó y después habló este señor leproso. Lord, the man said, Señor, dijo el hombre, if you are willing, si quieres, you can heal me and make me clean. puedes limpiarme. He was looking for physical as well as spiritual and mental healing. Él estaba buscando un sanamiento físico, espiritual y mental. There's a lot wrapped up in these few short sentences. Hay mucho en esta corta frase. Mr. Leper comes in humility. Este leproso viene a Jesús en humildad. He knows that because of his social identity, Él sabe que por su etiqueta social y su identidad, it is clear that he is a nobody. es claro que él es un nadie.
He knows that he does not deserve any kind of audience with this rabbi. Él sabe que no tiene derecho a ninguna tener una audiencia con este rabino. He knows he has no business asking for something that hasn't happened since Elisha. Él sabe que no tiene derecho a pedir algo que no ha sucedido desde Eliseo. But pride did not keep him away. Pero el orgullo no lo apartó de In Jesús. humility, he came to Jesus. Y vino a Jesús en humildad. He also came with faith. Y también vino con fe. He actually believed that this rabbi could do something that no other rabbi had ever done. Y de seguro él creía de que este rabino podía hacer algo que ningún otro rabino había hecho He antes. came with reverence. Él vino con reverencia. He worshiped God. Él adoró a He Dios. fell at the feet of Jesus. Él se postró a los pies de Jesús. The Greek word used here is proskuneo, La palabra que se usa aquí es praskunei, a word that's only used in worship for the gods. una palabra que se usa solamente en la adoración a los A dioses. person's feeling and action in the presence of the divine. El sentir de una persona y la acción en la presencia de lo divino. There we have it. Y ahí está. Unworthy brokenness in front of divinity. Quebrantamiento y digno delante de la divinidad. Imagine a tear of emotion comes to Jesus' face. Puedo imaginarme una lágrima de emoción que rodó sobre la mejilla de As Jesús. the compassion of his heart is about to create a scene. Cuando él fue movido a una compasión para crear una escena. Something this crowd has never witnessed before. Algo que esta multitud nunca había presenciado antes. But for Jesus, there's only one law, Pero para Jesús solamente existe una ley. the law of love. La ley del amor. There has never been a person who has sought Jesus, Nunca ha habido una persona que ha buscado a Jesús, that came to Jesus, que ha venido delante de that Jesús Jesus ever turned away. y Jesús lo apartó. Never. Nunca. I hear the crowd gasp Puedo escuchar a la multitud sorprendida as Jesus steps inside the 6 feet of social distancing. cuando Jesús entró dentro del distanciamiento social de 6 pies. Jesus is now defiled. Jesús ahora está contaminado. The crowd gasps again La multitud otra vez se sorprende. as Jesus intentionally reaches out his hand Como Jesús extiende lentamente su mano and touches Mr. Leper, y toca a este señor leproso, this socially tagged person. a este marginado, etiquetado social. I imagine that Jesus, when he touched the leper, Me imagino cuando Jesús tocó el leproso, lifted his chin up tomó su barbilla y la levantó su cabeza until his eyes locked onto the master physician. hasta que los ojos de los dos se vieron. I imagine he took his other hand Y me imagino que tomó su otra mano and took a hold of the mask y agarró la mascarilla and pulled the mask off. y se la quitó. And to the question of Mr. Leper, Y a la pregunta que hizo este leproso, if you are willing, si tú quieres, Jesus says, Jesús dice, I am willing. yo quiero. Oh, the power of his touch. O el poder de su toque. Jesus, by touching this nameless wreck, Jesús, al tocar a este hombre sin nombre, takes on himself toma sobre sí the utter defilement, la inmundicia total, power of his touch. el poder de su toque. Have you ever needed the power of touch? ¿Alguna vez ha necesitado ser tocado? Soon after my mother, or I should say my younger brother left home, Un poco después de que mi hermano menor salió de la casa, my mother was beginning to experience the empty nest. mi mamá empezó a sentirse sola. And after a little while, my wife and I had a free Sabbath, and so we went to visit my mother. Y después de un tiempo, mi esposa y yo fuimos a visitar a mi madre. And when I saw her, I gave her a hug, Y cuando la vi, la abracé. and she hugged me Y, and ella, hugged me. y me abrazó y me abrazó. She must have begun to sense my discomfort. Y yo pienso que ella pensó a sentir cierta inconformidad. And she stepped back, Se hizo para atrás and with a tear in her eye, y con una lágrima en su mejilla she said, me dijo, "It's tough being single. es difícil estar sola. And now that all you kids are gone, Y ahora que todos los hijos se han ido, I miss the touch yo extraño el toque from those I love." de aquellos que yo amo. Oh, the power of O touch. el poder de su toque. I reached out and grabbed my mom.
Así es de que yo la abracé and gave her another hug. y le di otro Oh, the abrazo. power of touch. Oh, el poder del toque. Recently, I had to take a family member to the hospital. Recientemente llevé a un miembro de mi familia al hospital. They were struggling, Estaban batallando and they had the symptoms of COVID-19. porque tenían los síntomas del When we got COVID-19. to the emergency room, Cuando llegamos al centro de and we emergencia got through the security and the individuals checking us in, y pasamos por la seguridad y los que nos registraron, the family member was ushered into a room, así es de que el miembro de mi familia fue llevado a un cuarto and the nurses and other technicians y las enfermeras y otros técnicos began to take the different vital signs empezaron a tomar las señales vitales and hooked up the IVs y pusieron and la trying to inyección stabilize the condition. y trataron de estabilizar a la persona. After many hours, Después de varias horas, the doctor came into the room, el doctor entró al cuarto began to ask questions of the family member. y empezó a hacerle preguntas a este familiar. After a little dialogue, Después de un diálogo corto, the doctor suggested it would be all right for the family member to return home. el doctor dijo que este miembro de la familia podía regresar a casa, But the condition would have to be monitored very closely. pero tenían que monitorear la condición cercamente. And then the doctor Y entonces el doctor dropped the mask that the doctor was wearing, se quitó la mascarilla, reached over, extendió su mano and gave a hug to the family member from the side. y entonces le dio un abrazo así de lado a este familiar. And the doctor said, Y el doctor dijo, I think you're going to be all right. yo pienso que todo va a salir bien. You're going to make it. Usted va a salir bien. Tears came to the eyes of the family member Así es de que este miembro de la familia empezó a llorar. because there is power in touch. Porque hay poder en el toque. Oh, the power of his touch. O el poder de su toque. It's no fun being isolated by COVID-19. No es nada agradable ser aislado por este COVID-19. We all need touch. Todos necesitamos ser If tocados. we don't need touch, Si no necesitamos ser we tocados, must be mere robots, entonces somos simplemente robots. Mr. Spocks who are not human. No somos humanos, somos como el señor Spock. You see, Jesus shrank the distancing of the marginalized. Así es de que Jesús acortó el distanciamiento social de aquellos que estaban He took off marginados. the mask of the socially tagged. Él tomó la mascarilla de aquellos que estaban etiquetados socialmente. He changed their social identity. Él cambió su identidad social. Why? ¿Por qué? Because he was willing. Porque él estaba dispuesto. What is your social tag? ¿Cuál es tu etiqueta social? What is your social identity? ¿Cuál es tu etiqueta, tu identidad social? Have you been pushing around like a homeless person? ¿Has empujado como un vagabundo un carrillo? A shopping cart full of social tags and labels? ¿Un carrito lleno de etiquetas sociales y equipaje social? Have you been living to other people's expectations ¿Estás viviendo a las expectativas de otros and not those of Jesus? y no las expectativas de Jesús? Sometimes church people like to wear masks. A veces la gente de la iglesia son muy buenos en ponerse Or mascarillas. church people like to look perfect, Las personas de la iglesia se ven perfectos, like they have their life together, como si tuvieran toda la vida, todo bien, like they have no problems. como si no tuvieran ningún problema. But church people with masks Pero gente de la iglesia con mascarillas are living superficially están viviendo superficialmente rather than vulnerably, en vez de vulnerablemente, which leads to a lonely, hollow life, que los lleva a una vida solitaria y vacía, just like a leper. así como aquel leproso. So maybe you're facing other social tags. Quizás está enfrentando otras etiquetas sociales. Maybe you're depressed or have low self-esteem. Quizás está deprimido, tiene baja autoestima. Maybe you're a workaholic or an immigrant. O siempre está trabajando o es un emigrante. Maybe a victim or angry. O quizás ha sido víctima y está enojado. Maybe you're divorced. Quizás está divorciado. Maybe you feel fat or ugly or unsuccessful. O quizás se siente gordo o feo o una persona que no ha tenido triunfos. Or maybe you're experiencing shame. O quizás está experimentando la vergüenza. Or
Or maybe someone has said something to you that really hurt, O quizás alguien le dijo algo a usted que lo hirió profundamente and you wore that as a social tag. y usa esa etiqueta social. I have. Yo lo he hecho. I remember it as if it were yesterday. Yo me acuerdo como si fuera ayer. They were biting words. Eran palabras hirientes. I remember the setting. Me acuerdo del lugar. I remember the people that were in the room. Me acuerdo de las personas que estaban en We el were dealing cuarto, with a tough issue that required leadership. que estaban bregando con un asunto que necesitaban liderazgo. And someone that I looked up to said, Y alguien que yo admiraba me dijo, "You don't have what it takes." no tienes lo que se necesita. Those words hurt. Esas fueron palabras hirientes. For years, I carried that baggage around. Y por muchos años llevé ese equipaje, por muchos años arrastrando. Then, by God's grace, Pero por la gracia de Dios, I learned to lay that at the feet of Jesus. aprendí a dejar ese equipaje a los pies de Jesús. Say, if you are willing, Cuando Él me dijo, si tú quieres, the good news is that Jesus is willing. la buena noticia es de que si tú quieres, Dios, Jesús quiere. Through the power of His touch, Por el poder de su toque, healing took place in my life. Jesús trajo sanidad a mi vida. Or maybe you're wearing the social tag or social identity of being successful. O quizás te gusta su etiqueta social. Someone who is caring or motivated. Quizás se le conoce como una persona que es solícito, motivado, Always looking out for the needs of others. siempre preocupándose por las necesidades de otros. But the family knows who the real you is. Pero su familia lo conoce exactamente quién es. You too are in need of the power of His touch. Usted también necesita el toque, el poder de su toque. You see, there's only one social tag. Solamente existe una etiqueta social There's only one identity that you and I need to be focused on. y una identidad que usted y yo necesitamos In enfocarnos. John chapter 1 verse 12, En Juan capítulo 1 versículo It 12 says, dice, pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. you see, the only social tag that we truly need Ustedes ven de que la única etiqueta social que necesitamos is child of God. es hijo de Dios. That is what the power of His touch does. Eso es lo que hace el poder de su toque. When Jesus touches us, Cuando Jesús nos toca, He changes us Él nos transforma and gives us a new social tag. y nos da una nueva etiqueta social. One of the interesting parts of this story Una parte interesante de esta historia is the crowd was not healed that day. es que la multitud no fue sanada en ese día. It was Mr. Leper who was healed. Fue el señor leproso que fue sanado. It was Mr. Leper who had that suddenly moment. Fue este leproso que tuvo este momento de repente. And he stepped away from the crowd Y entonces él se alejó de la multitud and he threw himself at the mercy of divinity. y se arrojó a la misericordia de la divinidad. The one who was healed that day Aquel que fue sanado en ese día was the marginalized leper. fue este hombre marginado, este leproso. What I love also about this story Lo que me gusta de esta historia, is that Matthew tells us exactly how long Mateo nos dice exactamente cuánto tiempo pasó, the process of changing the social tag took place. exactamente cuál fue el proceso de cambiar la etiqueta social. The gospel shares how long it took to go from trash to wholeness. El Evangelio nos describe qué fue lo que pasó para cambiar de basura a ser sano otra vez, Instantly. instantáneamente. Does the crowd start cheering? La multitud empezó a alegrarse, Does the crowd start singing hallelujah? empezaron a cantar aleluya Or are they gasping in silence, o estar sorprendidos en silencio. absolutely stunned? Están totalmente You sorprendidos. see, in an instant, Jesus exploded their theory of leprosy. Así es de que en un momento Jesús rompió esa teoría de la lepra. In a moment, he broke the taboo of defilement. En un momento rompió el tabú de la impureza. In an instant, he took the social tag of human wreckage
En un instante tomó la etiqueta de este hombre and made him a child of God. y lo hizo un hijo de Dios. What I know is that through the power of touch, Lo que yo sé es de que a través del poder del toque, Mr. Leper was forgiven. el señor leproso fue perdonado. He was made whole and given a new identity. Él fue sanado totalmente y se le dio una nueva identidad Because Jesus was willing. porque Jesús estaba Oh, the dispuesto. power of his touch. O el poder de su toque. And as the story continues, Y como continúa la historia, Jesus gives a very interesting command. Jesús le da un mandato interesante. Don't tell anyone. No le digas a nadie. What? ¿Qué? Like, how could that be? ¿Cómo puede ser eso? Nothing like this had ever happened in Israel except for 800 years before. Nada de esto había sucedido excepto hace 800 años. But Jesus continues. Jesús continúa diciendo, Go show yourself to the priest muéstrate al sacerdote and give the gift that Moses requires. y da la ofrenda que Moisés requería. Well, what would happen when that took place? How long would that take? ¿Y qué tanto tiempo pasaría? Well, he would need to go from Galilee to Jerusalem, Tenía que ir de Galilea a Jerusalén, about 80 miles. como 80 millas. And once he got to Jerusalem, Y después de que llegaba a Jerusalén, according to Leviticus chapter 14, de acuerdo a Levíticos capítulo 14, it would take 8 days debía tomar 8 días from the start to the finish under priestly examination. del principio al fin bajo el examen del sacerdote. It would involve 2 birds and a scarlet yarn. Involucraba dos palomas y un hilo de escarlata, It would include hyssop and cedar branches. hisopo y también hojas de cedro It would include 2 male lambs and a female lamb. y 2 corderos. He would have to shave his head at least twice, Tenía que raparse su cabeza por lo menos 2 veces bathe several times, y bañarse varias veces. all under the examination of a priest. Todo bajo la examinación de un sacerdote. Do you believe that Mr. Leper ever said, ¿Ustedes creen de que el señor leproso dijo lo siguiente? this is going to take 8 days? ¿Esto va a tomar 8 días? How am I going to be able to travel all the way to Jerusalem? ¿Cómo podré viajar de aquí hasta Jerusalén? How am I going to get a hold of the birds? ¿Cómo voy a encontrar 2 palomas? How am I going to get a hold of the lambs? ¿Cómo voy a encontrar corderos? I think I'm going to stick with this leprosy. Yo pienso que me voy a quedar así como leproso. I believe in gratitude. Yo pienso que en gratitud He ran all the way to Jerusalem. él corrió He got hasta all the Jerusalén. supplies that he needed. Él consiguió todo lo que necesitaba. And he shocked the daylights out of the priest Y entonces él sorprendió a los sacerdotes, who had never administered this type of examination. que ellos nunca habían administrado este tipo de examinación. Oh, the power of the touch of Jesus. Oh, hermanos, el poder del toque de Jesús. A changed life, Una vida cambiada, a different identity, una identidad diferente, a new social tag. una etiqueta social nueva. Do you want to be changed? ¿Usted quiere ser cambiado? Do you want your social tag identity changed to child of God? ¿Usted quiere que cambie su etiqueta social a hijo de Dios? You can through the power of his touch. Usted lo puede hacer a través del toque de su Oh, the power of his touch. o el poder de su toque. And he is willing. Y él está dispuesto. Mr. Moore is one who knows the power of touch. El señor Moore es alguien que conoce el poder de su toque. Or I should say Captain Moore. O quizás diga el capitán Moore. He was an Army veteran, Era un veterano de las Fuerzas Armadas trained as a civil engineer. que fue entrenado como un ingeniero civil. On April 30 of 2020, El 30 de abril de este año, Captain Moore turned 100 years old. el capitán Moore tuvo 100 años. Towards the end of his career, Al final de su carrera, he suffered cancer él sufrió cáncer and went into remission, though. y entonces empezó en remisión. And in his retirement, he fell and broke his hip.
Y cuando estaba ya jubilado, él se cayó y se rompió su cadera. But the care that he received from the hospital staff, Pero el cuidado que él recibió del hospital, from the doctors and the nurses and the technicians, de los doctores y las enfermeras y los técnicos, he was deeply touched by their care. él fue tocado de una manera interesante, maravillosa, por su cuidado, Because of the way that he had been touched. por la manera que fue tocado. He had always wanted to do something for them. Él siempre quiso hacer algo para ellos. He didn't know what or how. Él no sabía qué o cómo. But he would shuffle over to the hospital wards where he had been taken care of, Así es de que él siempre visitaba a esos hospitales donde lo habían cuidado and he continued to tell them thank you. y siempre les decía gracias. And he would visit other patients who were there on the ward. Y visitaba a los pacientes que estaban ahí en el hospital. When COVID-19 began to take its toll, Cuando el COVID-19 empezó a tomar su curso and he heard about all the needs that the hospital there had, y escuchó acerca de las necesidades del hospital que tenían, the need for gowns and masks and gloves, guantes y mascarillas y otras cosas, he had a suddenly moment. entonces tuvo un momento de repente. He thought, Él pensó, I could raise some money for them. yo puedo recaudar fondos para eso. And so it was on April 8 of 2020, Así es de que el 8 de abril del 2020, while Captain Moore was still 99 years of age, cuando este hombre tenía 99 años, barely able to walk, casi caminando, he would shuffle with his walker, así es de que él iba con su andadera, but he had a grateful heart, pero tenía un corazón agradecido and he had been touched by his providers. porque fue tocado por aquellos que lo cuidaron. So he decided to raise some money. Así es de que decidió recaudar fondos. He went on the internet to the Just Giving website, Así es de que fue al website Just Giving and he placed his goal, $1,200. y puso su blanco, $1,200. And he put there what the funding was going to go for. Y puso ahí el hospital, el cual esos fondos iban a ir. So what he planned to do Así es de que lo que él pensó hacer, was to walk laps in his garden. así es de que caminar allí en su jardín, He would go 82 feet was one lap. así es de que iba 82 pies en una vuelta, He had to use his walker, tenía que usar su andadera, and he hoped to be able to complete 100 laps before his 100th birthday. y quería completar 100 vueltas al cumplir los 100 años. So what he had done was he had created his own walkathon Así es de que él hizo su propio walkathon in his backyard. ahí atrás en su casa. Well, we finished those laps just over a week ago. Así es de que él terminó esas vueltas hace una semana. And he raised, well, not $1,200 Y él no solamente recaudó for his $1,200 health care providers, para ese hospital, but over $23.7 million and counting. sino que él recaudó 23.7 millones y aún sigue. Captain Tom's daughter, Hannah Ingram Moore, said, La hija de este capitán dijo, "We are absolutely floored by what he has achieved, estamos totalmente sorprendidos por lo que ha logrado, but we are so happy and so humbled and so proud. pero estamos tan contentos y es algo de humildad y estamos totalmente contentos. He is a beacon of hope in dark times. Él es un faro de luz en tiempos oscuros. And I think we all need something like this to believe in. Y yo pienso que todos nosotros necesitamos algo así para creer. And it's for such an amazing cause. Y es para una causa maravillosa. I don't know where you are on your journey, Yo no sé dónde está en su jornada, but what I do know pero lo que yo sí sé, is that Jesus is always that beacon of hope in dark times. Jesús es aquel faro de luz en tiempos oscuros. Maybe you've been pushing around a grocery cart full of baggage, social tags, and pain. Quizás ha empujado un carrito lleno de etiquetas sociales. Maybe during this COVID-19 time, Y quizás durante ese tiempo de COVID-19, this time of quarantine, este tiempo de cuarentena, you might have a suddenly moment because you now have time for it. quizás usted tenga un momento de repente.
A moment where you might fall at the feet of Jesus. Un momento en el cual usted se arroja a los pies de For Jesús. Jesus is the beacon of hope. Porque Jesús es el faro de luz. Come, fall on your knees and state, Venga, arrodíllese delante de Jesús y le diga, if you are willing. Señor, si tú quieres, He is, Él está dispuesto and He's not going to turn you away. y Él no lo va a despedir. He will give you a new social tag, Él le va a dar una etiqueta, una nueva etiqueta social. child of the King. Hijo del Rey. Or maybe you are one of those who has been deemed essential, O quizás usted es una de las personas esenciales and you are exhausted, y está cansado and you're also fearful y tiene temor. that you might catch COVID-19. Quizás usted puede contraer Or maybe your family might COVID-19. catch it as well. o quizás su familia. Jesus is the beacon of your hope as well. Jesús es su faro de luz Bring también. your exhaustion and your anxiety to Him. Traiga su cansancio y su ansiedad delante de Él. Fall on your knees and state, Arrodíllese y dígale a Jesús, if you are willing, Señor, si tú quieres. He is, and He won't turn you away. Jesús dice, yo quiero y no lo va a despedir. Or maybe you are one of those who is high risk Quizás una persona de alto mantenimiento and have had to stay home and wonder, is there anything that I can do? y quizás tiene que quedarse en su casa y piense, ¿qué es lo que tengo que hacer? Place your request before Jesus. Ponga su pedido delante de Jesús. He probably will start by asking you, what do you have? Quizás le va a preguntar diciendo, ¿qué es lo que tienes? Maybe it's just a walker Quizás solamente tenga una andadera or a small garden path o quizás un caminito ahí por el jardín, in the internet. en el internet. That's a great start. Es un gran principio, For through you, He will become a beacon of hope in this darkness. porque a través de usted va a llegar a ser una luz, un faro de luz en este momento de oscuridad, Because your social tag is child of the King. porque su etiqueta social es hijo del rey. What I do know is that wherever you are, Lo que yo sí sé es de que donde quiera que usted se encuentre, Jesus' response whenever you come and fall before Him la respuesta de Jesús, siempre que usted y yo vengamos delante de Él, is, I am willing. Él siempre dirá, yo sí quiero. This is the law of love. Esta es la ley del amor. So I anticipate that all over our conference or this area, Así es de que yo anticipo que sobre toda nuestra conferencia y nuestro territorio there are going to be suddenly moments van a haber momentos de repente. when people have responded to the power of His touch. Aquellos que han respondido al poder de su toque. Moments that you allow Jesus to shine a beacon of hope into you. Momentos en el cual usted va a permitir a Jesús que penetre su luz en su vida. Let Him lift up your chin Permita que Él levante su barbilla and take off your mask y le quite su mascarilla with the power of His touch. con el poder de su toque. Or maybe by the power of Jesus, O quizás a través del poder de Jesús, by the power of His touch, por el poder de su toque, you will be the beacon of hope and encouragement to others. usted va a llegar a ser el faro de luz y ánimo para otros. Oh, the power of His touch. Oh, amigos y hermanos, el poder de su toque. There is nothing as powerful No hay nada más poderoso as when there are suddenly moments in the church. que cuando hay momentos de repente dentro de la iglesia. We shouldn't be surprised, No debemos sorprendernos for the Holy Spirit has not been quarantined. porque el Espíritu Santo no está en cuarentena. Let us each come to the feet of Jesus Debemos venir delante de Jesús and experience daily y experimentar diariamente the power of His touch. el poder de su toque.